¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida, donde te encuentres. ¿Cómo estás? Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática. Soy el pastor Rodolfo y vamos a empezar esta hermosa lección. Vamos ahora. Querido buen Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este momento. Permite que esta lección pueda ayudar, fortalecer y sobre todo tener familias unidas en que esta lección sea una maravilla para las familias, para los líderes y sobre todo para cada grupo pequeño que lo escuche. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar entonces esta hermosa lección, lección 10, cónyuges juntos en la cruz. El versículo que tenemos es de Efesios 5, 25 al 27. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por él, para santificarla, limpiarla en el lavado del agua, por la palabra para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejanza, que sea santa e inmaculada. Entonces, la introducción que da a Efesios, acá Pablo utiliza bastante para los creyentes para que se puedan enfatizar más que nada en el cuidado y la protección del esposo hacia la esposa, el consejo a esposas cristianas, el consejo a esposos, el consejo a cónyuges, el consejo justamente a personas que están relacionadas diariamente en el vínculo de la familia. Y cuando entendamos Efesios 5:21, realmente vamos a poder actualizar lo que simboliza un hogar cristiano. Sin embargo, la vieja naturaleza nos aleja de eso. Nos inserta que la humanidad tiene fallas, pero sin embargo los creyentes deben demostrar un poder que viene de lo alto, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y la ética para obtener el modelo estándar de Jesús. No solamente como creyente, sino también como pareja, como cónyuge, para que la base sea sólida. Ahora, en esta lección, si tú vas, revisas, lees, ¿qué hacen los creyentes para tener esa reverencia? Por ejemplo, en Cristo Jesús, en Efesios 5:21, que nos menciona. ¿Qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de la iglesia a someterse a? O sea, yo tengo que ser esclavo, mi pareja tiene que ser esclava, mi esposa tiene que ser esclava, yo tengo que ser esclavo de. O sea, al someternos maridos como al Señor, según Efesios 5:21, aclara que está analizando la sumisión de las esposas a sus respectivos maridos, pero vamos a primera de Pedro 3:1 y 5 después. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Esto está hablando más que nada en el evangelismo, en el ejemplo. Ahora, vamos a 1 Pedro 3:5, porque así también se atavian en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Estando sujetas. Cuando Pablo menciona a las esposas y deben hacerlo como al Señor, quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si fuese a Cristo. Ojo, acá ya no está diciendo es obediente, que le haga caso, no, como a Cristo. O sea, Cristo es ayudador, es perdonador, es comprensible, sabe escuchar, ¿no? Quiere decir el énfasis, la verdadera sumisión. Ahora, si tratamos de explorar Efesios 6:7, nos dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo, pero no sirviente, ojo, ¿eh? No hay que ver eso. Es preferible ver que el creyente esté sometido. Es idéntico como si fuese la cabeza a Cristo en el hogar.
Y esto es el énfasis que siempre se pone en el hogar cristiano, en la iglesia, pero lo que a veces falla es que no, la esposa no debe estar en esta parte, como dice esta palabra, malgastada, o sea, sometida, no es una esclava, no está diciendo esclava de su marido, no, sometiéndose, ambos se tienen que someter, entonces es la cabeza de la mujer, la fidelidad de la iglesia, el modelo de lealtad, o sea, está diciendo en un ámbito, o sea, del matrimonio, es que este matrimonio va a llegar a ser sólido si ambos colaboran, si ambos se comprenden, si ambos están relacionados. No que el marido sea tosco, oye, cállate la boca, oye, lávame los platos, oye, plánchame la ropa, oye, sírveme los alimentos. No, eso no es. No se diga nunca que el marido es la cabeza, no, ambos. Incluso podemos decir el Señor, porque el Señor no es el marido, ni el verdadero significado. Entonces, acá tenemos que comprender, hermanos, hermanas, la parte, lo que nos enseña prácticamente la Biblia. Entonces, métete a la mente dentro de tu vida cristiana, que la esposa no es jamás, ni jamás, por jamás es servicio completo doméstico. No, no nada por el estilo. Los dos tienen que comprenderse, porque imagínate, ella salió de su casa, le han criado, le han ayudado, le han fortalecido. Estamos hablando de una condición de una dama. Ahora que venga para que te sirva, para que te planche, para que te lave, ambos tienen que ser, ni siquiera tienes que reclamar nada porque tú has aceptado ser parte de su vida y también hacer parte también de ello. Entonces no puedes por qué estar viendo esa parte. A veces decimos, no cocina, mamá, no me arregla mis cosas, no sabe hacer las tareas de la casa, es que tú la has conocido así, tienes que aceptarlo. Querido amigo, querida amiga, que estás casado, que tienes un vínculo dentro del matrimonio. No es como a veces me he chocado con un hermano diciendo de que en la iglesia, no, ahí dice que el esposo es la cabeza. Nada, ¿qué cabeza, Señor? O sea, la cabeza es Cristo, no eres tú, la cabeza es Cristo, como a Cristo. Ambos tienen que someterse a Cristo. Ambos tienen que llevar, como dice, la vida armoniosa en paz. No podemos estar, como dice, en riendas, en pelea, en rienda suelta, peleando por custodia de los hijos. O sea, todo un problema dentro de la amenaza, dentro de la vida cristiana. Entonces, ¿de qué vida estamos hablando transformadora? ¿De qué vida estamos hablando de una vida cristiana? Conozco muchos hermanos, hermanas que se han acercado y dicen, no, mi hijo no va a la iglesia, o con mi esposo me ha pegado. A veces da pena cuando acá está moreteado o a veces acá dolido por siendo cabezas en la iglesia. ¿Ha pasado eso? Digan ustedes. Entonces, nosotros no podemos tener de eso alta estima. No, la Biblia dice que la cabeza, pero eres la cabeza, pero no eres para poder violentar o deshacer una vida que sus padres o tus padres también te han hecho con mucho cariño y con mucho amor. Claro, también ha habido, se podría decir, problemas en el hogar, problemas en tu misma vida cristiana, pero por el cual se tienen que arreglar las cosas. Entonces, la promesa aquí es que la pareja aprenda a depender de su Señor, aprendan a sublimarse a la palabra de Dios, que los dos dependan de ese poder absoluto. Por eso se preparan, no es para lastimar, no es para poder hacer daño a la familia.
Ahora, muchos acá, o sea, comentaristas, y yo te lo voy a decir con mucha razón, acá hacen como dice palabras de condena, y acá no es palabras de condena, acá hay que demostrar como menciona la palabra de Dios, pero no es de condenación. Al usar, miren, el elemento de las bodas antiguas, por ejemplo, en Efesios 5, 21 al 27, solamente si mencionamos el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no? Dice, pégale, lastímale, te va a servir, te va a... ámala, ámala así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Por ello, Pablo presenta a Cristo como aquel que presenta a la novia, o sea, acá te presento a la novia para que tú la cuides, la respetes. Y en la antigüedad, por ejemplo, el padrino, los padrinos, quienes entregaban a la novia, nunca un novio. Sin embargo, aquí Pablo imagina a Jesús presentando a la iglesia como su esposa. Pablo utiliza esas costumbres y roles del matrimonio, resaltando la relación de Cristo con su iglesia. O sea, primero, uno, compromiso. Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia. O sea, el precio de la novia. O sea, tú qué has hecho, claro, te has casado con ese bello amor que es tu esposa, pero tú qué has hecho ahora para poder hacer verdaderamente ese bello amor, esa bella delicadeza para que ambos, como dice, convivan y sientan ese amor mutuo. Pero no, a veces se pierde, a veces se deshace, a veces se trabaja, a veces los hijos. Por eso a un matrimonio se le menciona que en los primeros años no tengan ni que puedan disfrutar de la vida matrimonial, porque una vez que tengan hijos, lastimosamente, ¿por qué digo lastimosamente? Porque a veces llora el hijo, ya no hay atención para el esposo o para la esposa y quedan como ambos en tercer lugar y primer lugar, como dice, casi como idolatrando al hijo. Por eso también viene un problema tras problema y hay que ir solucionando esos problemas. Segundo, la preparación de la atención del novio, los esfuerzos para santificar y limpiar justamente a la novia. Es por eso que es muy importante el matrimonio y casi el día de hoy, si hablamos de forma general, son pocas las personas que se animan a casarse o se casan como dice un determinado tiempo y casi en nuestra cultura se casan ya de una edad mucha más madura. Pero acá nos enseña que se debe preparar, nos debemos preparar para ese gran acontecimiento de recibir de un esposo, una esposa, de una novia, de un... Y hace poco también se casó un amigo y qué hermoso es ver, por ejemplo, cuando se conoció, cuando estaba pasando, cuando cuenta cómo es cuando se conocieron, qué hermoso es eso cuando cuentan la pareja y ve cómo se ve la alegría de ambas familias, cómo celebran y luego ya van a tener la convivencia sola, o sea, ya dentro del matrimonio. Entonces Pablo va armando, como dice, el estandarte del matrimonio, cómo se va arreglando las cosas cuando tú haces las cosas adecuadas, pero tú mientras haces las cosas fuera, fuera de común, ahí es la tristeza, el dolor, la separación, el de vivir felices, el de vivir en aflicción, en dolor y aún con tristeza. Ahora, el día miércoles se tituló Ama a tu esposa como a ti mismo. Esto parece el versículo Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto revela algo muy interesante. Pablo se dirige a los esposos en un patrón, frecuencia. O sea, date cuenta, nuestra mente humana está bajo un patriarcado. Hemos vivido bajo un patriarcado donde nos tienen que servir y nosotros tenemos que ser servidos. Y eso se tiene que romper. Por eso Pablo está diciendo que nosotros tenemos que vencer esa carne, tenemos que vencer la parte humana, así como también los maridos deben amar a sus mujeres, sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo. ¿Cuántos el día de hoy han abusado de eso, golpeándoles, abusando, incluso matando?
es terrible las noticias que llegan en diferentes partes del país, del mundo, incluso de acá cercano. Pero ¿puede eso deshacer el amor? Claro que sí, porque ya hay desconfianza, hay secuelas, hay heridas, y ya se tiene que luchar por derechos legales y ya se malogró prácticamente el amor. Pero Pablo detalla el máximo ejemplo del amor en Cristo. O sea, Cristo es el máximo ejemplo del amor, responde al modo como nosotros nos encontramos como personas, como familias, porque dice Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos sus cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, el que ama, el que se ama a sí mismo, ama a su pareja. Y Pablo requiere eso, ¿no? Pablo requiere esas prácticas semejantes al amor. El marido no se daña, no se golpea a su cuerpo, sino lo alimenta y lo cuida. Es como hacer ejercicios y de estar activo siempre. Y eso también debe practicarlo para también su familia, para su pareja, para su esposa y encerrando también para los hijos. Entonces, queridos amigos, amigas, hermanos, tenemos que ver lo muy precioso, lo muy valioso que es tu cuerpo, tu mente, tu corazón, cada parte. Si lo descuidamos, va a estar en desarreglo y la factura nos va a pasar por toda la vida. Pero si nosotros ahora eso lo hacemos hacia la persona, también va a quedar. ¿Han visto cómo esas personas que llegan 80, 90 abuelitos bien agarraditos de la mano y cómo se ve una transformación total, ¿no? Por eso ahí dice una sola carne, un solo, que es sorprendente y estupendo conocer ello, ¿no? La historia de la creación, la historia de Adán y Eva, cómo conoció Adán a su pareja, a la única, como dice, al amor de sus amores, que fue solamente Eva, pues no había competencia. Entonces, vemos, ahora, no quiero decir que no, porque no había competencia, hubiera enamorado también de otra persona, no. Acá estamos, como dice, enfatizando el vínculo del matrimonio, el vínculo que puede ser dentro de lo esperado y también realizado las relaciones sexuales, o sea, fructificad y multiplicaos. O sea, podemos poner la parte teológica como también la parte psicológica de que un matrimonio seguro es cuando llegan a una sola conclusión, o sea, llevarse bien adecuadamente, comprensivamente. Y también la parte afectiva, en la parte sexual. Y el misterio justamente de esto es cómo el Señor mismo da el ejemplo a los cristianos en las iglesias, o sea, un matrimonio cristiano afectuoso. ¿Por qué creen que cuando pasa, vamos a ver, vamos a hacer dentro de la iglesia votos matrimoniales, o sea, y ahí muchas parejas se ha visto en cuestiones y en entrevistas que la mayoría agachó la cabeza porque la mayoría más de uno se ha equivocado, la falta de respeto, se ha portado de una manera grotesca, con dolor, o la forma de expresarse. Entonces, Elena G. de Hoy acá tiene, como dice, un alivio, una solución también, ¿no? Ni el marido ni la mujer debe pensar en ejercer gobierno arbitrario sobre el otro. No intenten imponer sus deseos uno con otro. No pueden hacer es conservar el amor mutuo. Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. El Hogar Cristiano, página 97. Más claro no puede haber. Y esto nos está enmarcando lo siguiente. Uno, que tú no tienes, como te dije al inicio, por qué reclamarla. Tú has aceptar a esa persona tal como es, carne de tu carne, hueso de tu hueso. Y ahora parte también de la ordenanza de cómo convives y cómo vive Cristo también en esa pareja.
Entonces llegamos a la conclusión que Dios quiere que las familias, que cada una de ellas se ve el temor y la gloria de Dios. No que se malgaste, no que llore, no que se entristezca, no que no me valoren, no que estoy peleando, no que estoy en discusiones, no que no me llevo bien, no que ahora estamos partidos por la custodia de los hijos. Es muchos problemas que el día de hoy acarrean, pasa y sigue pasando, como dice la factura en algunos que no han sabido valorar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Permítele al Señor que guíe tu matrimonio, tu pareja y tu familia. Fue con ustedes el pastor Rodolfo Camavilca. Sígueme y sigue compartiendo esta hermosa lección con otras personas. Cuídate y un gran abrazo.